hacen es exportar un par de kilos a Suiza y nada más. Un Colombia que no logra hacer nada. Entonces, y empresas brasileras que dependen de una materia prima de Estados Unidos y Canadá, que es costosa. Logísticamente no debería ser muy atractiva. Entonces, nunca creo que vamos a poder comparar un costo de mano de obra, un costo de maquinaria, un costo de una empresa que genera una producción en Canadá. Mover una cosechadora o una máquina o un empleado en Canadá no sale lo mismo que en Paraguay. Entonces, y más si lo haces con una agricultura familiar campesina, si la estructura del marco legal es facilitador, porque lo que querés justamente es cambiar la calidad de vida de esas personas, que es lo que se está haciendo, que percibían $400 por hectárea por año y ahora pasan a recibir $1.600 cada 4 meses. Y lo pueden hacer 2 veces al año. Entonces, alguien que ganaba $400 ahora en un año, en esa misma hectárea, gana arriba de $3.000. Entonces, eso es lo que genera un impacto con una agricultura familiar campesina y viene de la mano con un acompañamiento político, porque sería imposible avanzar si no tenés el acompañamiento político, que es el problema que está teniendo Brasil. No va a avanzar en una producción hasta que no tenga el acompañamiento político, que es muy importante. Desde el presidente, del Poder Ejecutivo, desde los ministros, de todas las entidades, y que ahí creo que está una diferencia muy grande de Paraguay con relación a Latinoamérica. Los otros países no logran trabajar en coordinación, que es muy difícil que las entidades públicas trabajen en coordinación. Ustedes saben cómo operan las entidades públicas en cualquier país. Y que otra vez se pongan de acuerdo con un mismo fin, porque lo declaramos de interés nacional, pero muchos lo hacen, pero a la hora de la verdad no colaboran. Entonces, acá sí hay un trabajo en conjunto y el principal beneficiario es la agricultura familiar campesina. Sin lugar a Yo dudas. agregando a lo que comenta No, iba Marcelo, que a es pedirte que agregues, por tan favor. importante, porque casi que es verdad lo que vos planteás. A Paraguay a todos se nos quedó afuera del mapa. Si bien estamos hablando de desarrollo de cáñamo industrial, pero con la importancia que estamos hablando también del desarrollo que está ocurriendo y las características que compartimos todos los países en Sudamérica. Jujuy, por darles un ejemplo, 20.000 familias dependen del tabaco y la caña de azúcar. ¿Cuántas familias en Brasil deben estar dependiendo hoy en su subsistencia del cultivo de la caña de azúcar y del tabaco? Dos commodities que están en un retroceso de hace 30 años, en donde se van achicando constantemente los factores de rentabilidad de esos cultivos. Entonces, ¿qué se plantea en la provincia de Jujuy? Empezar a ver la planta de cannabis como un posible sustituto en la transformación de la matriz productiva de la provincia, y no decimos sustituirlo, pero al menos complementarlo. Por ahí en Jujuy, cuando planteamos sustituirlo, los tabacaleros y los cañeros casi que nos quieren matar, porque primero por lo polémico que es plantear el tema, pero después porque no es plantearlo como una sustitución, sino como un complemento. Entonces, tener esta experiencia de Paraguay en donde ya está ocurriendo este aumento en el ingreso para familias campesinas, un poco que en este momento y en esta charla con ustedes y en base a esa experiencia, bueno, viene a ratificar un poco la visión de encarar también el lado ese, el lado del impacto laboral que genera la industria, ¿no? Sí, puedo también aportar mi punto de vista. En realidad confirmo todo lo que foi que o Marcelo falou, porque primeiro também o Paraguai ficou fora do radar e as coisas mudaram muito rapidamente. 2 anos atrás o Paraguai não estava nesse patamar e em 2 anos as coisas mudaram muito. Então, o Brasil, é verdade também que o Brasil está 4, 5 anos atrás, porque não achamos que a aprovação de um projeto de lei que, de novo, para mim é bem feito, o meu ponto de vista, mas a aprovação do projeto de lei não significa nada, é só o primeiro passo. Depois vão passar, no mínimo, se tudo for feito bem e rapidamente,
18, 24 meses para regulamentações, para definir as regulamentações, conceder as licenças, etc. São 2 anos mais depois da aprovação do projeto de lei. Então, o Brasil, efetivamente, está perdendo uma oportunidade na agroindústria. E também outro ponto que foi falado, eu confirmo totalmente, a decisão é puramente política. E que o que eu acho muito legal de um evento como esse é que tem vários atores do mercado. Eu obviamente, estou acompanhando os outros painéis, as outras mesas. Temos que, de novo, a minha posição, temos que deixar de criar dualismos nessa indústria. Não é que existe uma única solução, uma solução é boa, a outra é ruim. Temos que evitar de criar preconceitos ao contrário. O que a indústria está subindo como preconceito, não temos que tê-lo dentro da indústria. Estava escutando palestras sobre produtos. Ah, o isolado é bom ou bom, mas por que tem que existir só o produto full spectrum ou só o produto isolado? Se você escuta um médico que tem muita experiência, ele quer ter todas as armas possíveis para tratar uma doença. Então, se existe um produto isolado, e o isolado está clinicamente demonstrado que para um tipo de doença é muito bom, por que temos que combater o isolado? Vamos a ter todos os produtos possíveis. Nós estamos trabalhando com as principais entidades de pesquisa aqui no Brasil, temos 2 protocolos clínicos. Para o tratamento da síndrome pós-Covid, a Covid longa, ou se chama Covid longa. Outro para o tratamento da miocardite, que é uma inflamação do coração. Um produto é isolado, outro é full spectrum. Por quê? Por ser 2 casos diferentes. Simplesmente por isso. Tem algumas doenças psiquiátricas que precisam do produto isolado, da molécula isolada para ser tratadas. Então, eu acho que dentro da indústria também temos que deixar do lado os preconceitos e fazer acontecer as coisas. Estamos no começo desse mercado. Daqui a 3, 4 anos vai ser um mercado muito mais maduro, com muitas soluções diferentes. Então, não vamos a bloquear, a ter esses preconceitos internamente. Já sofremos suficientemente desses preconceitos. Creo que Brasil puede aprender bastante de lo que mencionaba Gastón y Marcelo. Paraguay creció muy rápido y Argentina tiene un ejemplo excelente estatal. Entonces, tomemos estos para apoyarnos. Vamos con una más sobre trabas bancarias relacionadas al cannabis medicinal. ¿Qué nos pueden contar? ¿Quién toma esta pregunta, este desafío? Eu começo, pero imagino que temos outras experiências aqui. Em realidade, a situação é bastante heterogênea. Na nossa experiência, por exemplo, tem países como o Brasil, como o Peru, como o México, onde não tem esse tipo de travas, mas outros países como a Colômbia, os mesmos Estados Unidos, existem essas travas. Travas significa que é difícil, se não impossível, abrir uma conta bancária. Vocês imaginam ter uma empresa em um país sem uma conta bancária aberta? Ou a trava pode ser que você consiga, depois de 6 meses ou 8 meses, abrir uma conta bancária e com 30 dias de prejuízo é fechada. Não consiga fazer transferências internacionais porque o dinheiro não pode ser nacionalizado. Essa é a realidade. Não, infelizmente, não é a realidade do Brasil, mas tem países onde existem essas complicações. ¿Cómo fue el ejemplo de Argentina? Bueno, en nuestro caso, sí, exactamente igual. La dificultad tiene que ver con el sistema de alertas rojas que a nivel internacional y principalmente en Estados Unidos se disparan cuando aparece una compañía que que no solo se dedique a, por ejemplo, en el caso de Jujuy, a la producción de derivados medicinales de cannabis, sino que lleve el nombre cannabis en su nombre, como es el caso de la Sociedad Estatal de la provincia de Jujuy. Ahí es donde las entidades financieras locales, en el caso argentino, son muy conservadoras en el sentido de ser muy precavidas para hacer cualquier tipo de transferencia internacional, prefieren no tener que hacerlas. Hemos tenido algunas buenas experiencias al inicio, en el nacimiento de la empresa pública, y luego en la medida en que se fue desarrollando cada vez más el terreno en Argentina y en la medida también en que se comenzó a formar una masa crítica de entender en Argentina el sector bancario, el sector político, el sector productivo en general o el sector privado en general, es como que fueron
advirtiendo que existían estas alertas rojas a nivel internacional. Principalmente porque los corresponsales de los bancos actúan todos con sede o en Europa o en Estados Unidos. Sé que hay experiencias de corresponsales en países europeos que no generan tantas trabas. En el caso de Argentina, y siendo que somos una sociedad estatal, nosotros trabajamos con el agente financiero de la provincia, que es un banco que tiene corresponsales solamente en Estados Unidos. Y ahí es donde se hace muy dificultoso. Y la gran mayoría, por ejemplo, de transacciones para la compra de equipamiento, de tecnología, tuvieron que ser hechas no directamente por la sociedad estatal, sino por el Ministerio de Salud de la provincia. Que bueno, en nuestro caso podemos tener esas alternativas, formamos parte, somos un actor más dentro del sector público de la provincia de Jujuy, pero me pongo en el lugar de futuros desarrollos y de desarrollos que vengan del sector privado, que ojalá y seguramente se van a desarrollar en Argentina con cambios legislativos, y bueno, todos estamos como a la expectativa básicamente de que Estados Unidos sancione la SAFE Act, que es la ley que por segunda vez se está discutiendo en el Senado de Estados Unidos y que es lo que le va a dar una cobertura legal a todas las entidades bancarias que tienen sede en Nueva York o en alguno de esos lugares. Así que bueno, es una situación realmente como que excede la capacidad que pueda tenerse incluso desde el sector político de cada país. De nuevo, particularmente creo que también es una decisión de política estatal y de política de cada país, y los bancos centrales de cada país son los que tienen la posibilidad de generar ese paraguas. Pero bueno, vivimos en un mundo también en donde depende de cómo se desarrollen las cuestiones a nivel internacional y en las rutas del comercio internacional, ¿no? Es decir, que a nivel mundial también sufren de estos problemas. Sí, sí, yo, a ver, hasta el conocimiento que tengo, hay empresas en Estados Unidos, de California, que no pueden terminar de dar el paso que tienen que dar porque tienen esas trabas. Dar pasos que tienen que ver con la eficiencia en el uso financiero de los fondos, de los recursos, que tanto en el caso privado como público hay una necesidad de agilidad y de eficiencia y de poder hacer rendir también el dinero, ¿no? Una oportunidad muy grande, ¿no? ¿Qué opinas en Paraguay? ¿Cómo fue? Bueno, en Paraguay empezamos también a tener los mismos problemas, obviamente. Paraguay está exportando, no poco, está exportando cientos de toneladas al mundo y empezamos a tener problemas no solo con los bancos locales, sino con algunos bancos intermediarios. Las empresas que están exportando son muy grandes en Paraguay. Y bueno, los bancos no sabían bien qué hacer, porque esas empresas también históricamente hacen otros productos. Pero bueno, muchos bancos privados invitaron a estas empresas cordialmente a que se retiren del banco, porque no querían verse vinculados a operaciones con cannabis, por más que haya una ley, por más que esté todo autorizado. Así que como presidente de la Cámara tuve que tener reuniones días pasados con los ministros y coordinando una declaración de parte del presidente del Banco Central para que se expida como Banco Central a los bancos privados, dándole garantías y seguridad de que no echen a las empresas que se dediquen al cannabis, sino al contrario, que la apoyen porque es de interés nacional, porque es un negocio lícito, y dando un poco de una comunicación de tranquilidad a los bancos privados. Paralelamente estamos trabajando con la banca nacional, que es una banca del gobierno, y por supuesto tenemos todo el apoyo porque el gobierno quiere que Paraguay exporte, venda y comercialice. Estamos convencidos de que esto se va a ir flexibilizando porque actualmente ya hay industrias nacionales vendiendo cosméticos por la farmacia, por los supermercados, empresas ya de bebidas que están empezando a industrializar con cannabis, empresas de galletitas, de barritas de cereales, de pastas, de mil maneras se está empezando a industrializar en Paraguay. Y cómo atajar a todas esas industrias que se van a vender en góndola, en supermercado, por internet, ya va a llegar un punto en los próximos días que va a ser imposible a los bancos locales echar a todas estas industrias gigantes. Así que ahí, en coordinación con el Banco Central, se está dando esa tranquilidad para lograr la flexibilización que se necesita para trabajar. Sin lugar a dudas. Hablamos un poco sobre trabas, hablamos sobre la parte gubernamental,
quiero saber sobre el porvenir, quiero ver una alegría un poco más sobre qué viene. Y vos estabas mencionando ahora sobre alimentos y demás. Me gustaría que nos cuentes, empezando por ti, qué se sabe sobre la investigación y desarrollo, sobre la ciencia, sobre